Bienvenidos mis amigos del teleauditorio y todos ustedes que en sus hogares o lugares donde se encuentren sintonizan precisamente al Universo Agropecuario, programa que se difunde todos los lunes para vosotros, llevándoles los aconteceres nacionales e internacionales sobre la agropecuaria, esa distinción que colma los campos y las ciudades y que tiene tanto interés en lo que es la vida humana. La agropecuaria. Bueno, mis señores, ya entramos en un verdadero otoño, octubre, día 2 de octubre hoy. Y debo decirles, si producción tiene lista una fotografía que le envié para deciros que ayer, 1 de octubre, hubieron 2 aconteceres mundiales y uno nacional. Deben ser tan listas las fotos, por favor, para conmemorar lo que en realidad ocurrió tanto nacional como en el mundo, que tiene mucha importancia en lo económico agrícola del país. Yo le mandé 2 imágenes que representan, cualquiera, no hay problema, que representan lo que en realidad está pasando nacional. Mírenlo ahí. Ayer se celebró, día 1 de octubre, el Día Nacional del Cacao. Ustedes saben que el cacao es uno de los rubros de gran importancia del país, donde precisamente se exporta el cacao orgánico, el cacao, donde lugares como Suecia, los Países Bajos, Holanda, producen el mejor chocolate que se pueda ver sin ellos conocer la planta del cacao. El cacao es una planta americana y que, por ende, tiene gran importancia. Era la bebida de los dioses, solamente los incas la podían beber. Luego ya, cuando tuvimos la gente de Europa acá, que vinieron a descubrirnos, llevaban esa bebida para allí, era muy amarga, pero con nuestra azúcar, la caña, fue endulzando y haciendo mucho más sabrosa para el paladar y para las personas. Una bebida de mucha energía. Y a continuación, vean ustedes esta otra bebida que se prepara acá en el país y en el mundo. Es el café. Ayer también se celebró el Día Mundial del Café. Saben ustedes que el café es uno de los rubros también que tiene gran incidencia en la economía del país. Hemos tenido ciertos momentos difíciles con enfermedades y ataques de otras clases con el café, pero sin embargo seguimos manteniendo nosotros el sembradío de café y la importación de variedades que posean resistencia a ciertas enfermedades. Día Mundial del Café, el café, la bebida de la claridad mental. Así que ya os sabéis, esos 2 aconteceres fueron acaecidos ayer 1 de octubre. Señores, y vean, nos galardonan las flores del Jardín Constanza. Ahora los camarógrafos van a hacer arte. Ellos se graduaron ayer en la Escuela de Lima, Perú. Miren aquí la que tengo yo en mi set. Acá, rosas rojas. Rosas rojas, qué lindo. Con flores blancas y también adornos verdes, que es la complementación. Una belleza. Eso es del Jardín Constanza de Julio Sepúlveda o Coeño. Sí, señor. Y allá en la mesa de los invitados tenemos otro buquet también donde presenta rosas. Rosas, adornadas con colores verdes y rojos, que son los que complementan esa visualidad. El monitor se apaga mucho y no estoy mirando lo que estoy haciendo. Nada, eso es indiscutiblemente que aconteceres de nuestro país y de aquí del set, que tenemos que presentarlo. Señores, no apartéis de vuestro televisor, porque hoy tenemos grandes invitados. Nuestro país, en lo que es la política agropecuaria, está en orden. Pero también los estudios agronómicos han cambiado mucho. Grandes profesionales que nos adornan. Aunque siempre digo que la carrera agropecuaria o agrícola en especial
se ha diezmado mucho, porque el interés del Estado no ha sido el que tiene que ser. Aún así, hay personas que nos representan dignamente y que están con las nuevas formas científicas de lo que es los suelos y los productos alimentarios, como son las plantas. Y diciendo esto, voy a leerle un currículum de alguien que me enorgullece, primero, por dos razones. Es colega mío por ser ingeniero agrónomo, pero a la vez es de mi pueblo, es ocoeño. Yo me refiero al ingeniero Ángel Pimentel. Ángel Pimentel pasó sus primeros estudios en el área agrícola en Loyola de San Cristóbal en el 86-91. Nosotros hacemos esta estampa con las personas que vienen por primera vez para que ustedes sepan a quién uno está tratando. Porque a veces llevan a las personas a un lugar, fulano de tal, tú no sabes lo que es, ¿entiendes? Y es bueno saber a quién uno tiene frente o de quién se está tratando. El ingeniero Ángel Pimentel se hace agrónomo en la UNFU en el año 91-93. Creo que ese es un acuerdo que se hacía con Loyola y la UNFU. Julito Sepúlveda, el dueño de la floristería, hizo eso mismo. Ellos salen bachilleres agrícolas de Loyola, iban a la UNFU, y en la UNFU lo que hacía era 2 años. Y allí salían ingenieros porque le convalidaban todas esas materias que daban del agro en Loyola. Pues bien, Ángel sale a Puerto Rico y hace maestría en el 97 hasta el 2000. Se ha desempeñado como investigador y biometrista del IDIAF, del Instituto de Investigaciones Agrícola y Forestal. Es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las áreas de experimentación, áreas de competencia, suelos, medio ambiente y biometría. Pero también fue director de la Escuela de Agronomía de la UAS en el periodo 2018-2020. En la actualidad, Ángel es director de investigaciones científicas del IDIAF y profesor de el ICAP o FCA. Eres profesor de la UAS, pero también está en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Veterinarias. Ok. Ha sido un profesor de hacer investigaciones. Y dentro de esa experiencia investigativa ha tenido que ver con cultivo del café, raíces y tubérculos, biofertilizantes, agricultura orgánica y biometría. Señores, Ángel Pimentel, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Eduardo, gracias por invitarme. Siempre, siempre. ¿Tienes el micrófono puesto? No. Vamos a... en mi bola. En mi bola, en República Dominicana, quiere decir que estamos en vivo. Porque cuando un programa se hace grabado o pregrabado, como se hace, usted se para, hace cosas y nada. Tiene la particularidad de hacer lo que es un error o cualquier cosita, usted lo tapa y vuelve y regraba y lo hace. Pero en vivo hay que sacar y seguir hablando de lo que acontece. Señores, Ángel Pimentel nos va a tratar a nosotros temas de gran interés que tiene que ver con, pero ven, enséñale el problema, que tiene que ver precisamente con los suelos, la fertilidad, sus usos, la gran prosperidad que conlleva hacer todo eso, y sin embargo, hemos hecho un decálogo para que él nos lo conteste. Vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente con el ingeniero Ángel Pimentel ocoeño. Sí, señor. Bien, mis amigos, continuamos con el universo agropecuario y en comparecencia en este programa tenemos al ocoeño Ángel Pimentel, es Magister in Soil. Quiere decir maestro en suelo, ¿verdad? Así es. Eso lo hiciste en Puerto Rico. Así es. Puerto Rico. Pero antes quiero pedirte tu permiso y anunciar aquí, a dar el pésame a dos familias muy allegadas a nosotros,
que son la familia del doctor William Hanna, compañero de trabajo de muchos años en la revista 110 con el doctor Julio Jacín, un amigo personal, que naturalmente se ha informado ya que falleció. Él será expuesto hoy en la funeraria Blandino esta noche. Pero también nos llegó la funesta noticia esta mañana de la muerte de otro allegado de una familia muy amiga. Se trata de Eduardo, el señor Eduardo Díaz, hermano de Jaime Díaz, hijo de doña Chana, personas a las cuales yo he estado mucho tiempo ligado. Así que nuestra pésame y condolencias a la familia Díaz y a la familia Hanna Tacto. El doctor William Hanna y Eduardo Díaz serán expuestos hoy en la funeraria Blandino. Bueno, prosiguiendo con Ángel Pimentel. Ángel, y como un joven como tú de San José de Ocoa, sales a San Cristóbal, llegas aquí a la capital, luego te vas a Puerto Rico, pero sobre todo me dicen que fuiste magna cum laude. En agronomía ser magna cum laude es mucho, porque sí, a veces la gente no comprende que la agronomía es una ciencia que, principalmente el pensum de la UAS, que era más largo que lo que se daba, mirando desde ahora. Mira, como tu especialidad, explícanos que en todo lo que tiene que ver contigo existe la palabra biometría. ¿Qué es la biometría? Bien, muchas gracias, Eduardo, por invitarme. Me solidarizo con las personas fallecidas, realmente es una gran pena, y gracias por invitarme a su programa y darme la oportunidad de contribuir al país a través de tu programa. Bueno, biometría tiene que ver medida de seres vivos. Biometría es medida de seres vivos. Nosotros los agrónomos en el área de investigación desarrollamos biometría en todo lo que es el desarrollo de lo que es experimentos para evaluar materiales, variedades de yuca, variedades de batata, dosis de fertilizante. Todo lo que es medida sobre los seres vivos encaja dentro del campo de biometría. Mira, en todo lo que tiene que ver con tu bagaje de profesional, se habla siempre del suelo, el suelo. ¿Cuál fue tu posgrado? El suelo. Maestría en suelo. Ok, sí. Estamos hablando con Magister in Soil, repito. Sí. Mira, ¿cómo se forma un suelo y qué es un suelo? Bien, bueno, hay muchas definiciones de suelo y depende mucho del profesional que la defina. En el caso de nosotros, los agrónomos, desde el punto de vista edafológico, pudiéramos decir que es el material no consolidado, formado por una serie de materiales de origen orgánico y mineral que son capaces de sostener y alimentar una planta. El ingeniero civil dice que el suelo que nosotros usamos lo quita y es el de él, el cimiento. Es para pisarlo. Es para pisarlo, sostener. Sí. ¿Y cómo se forma un suelo? Bueno, el suelo se forma por una serie de factores y procesos que ocurren en su formación. Si nosotros tomamos un puño de suelo en la mano, nos decimos, bueno, ¿qué hay ahí? Bueno, ahí hay minerales, ahí hay aire, ahí hay agua y hay organismos. Quiere decir que las 4 fases de la tierra se conjugan y forman el suelo. Entiéndase la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. La conjugación de ellas 4 es lo que conjuga el suelo y es lo que le permite al suelo ser un material flácido y que sostenga la vida. El suelo se forma fundamentalmente por la acción de 5 factores de formación. Y eso es lo que le da la característica propia y de diferente que tiene el suelo. Por ejemplo, el clima es un factor fundamental en la formación del suelo. Por eso tú ves un suelo en Asua diferente al de Monte Plata o diferente al de Bonao. El clima, por ejemplo, dentro del clima está la pluviometría, está la temperatura, donde llueve mucho, llueve poco, donde las temperaturas son altas, son bajas, cambia la característica del suelo. Pero también la vegetación sobre la cual se forma el suelo también influye, o sea, los organismos es otro factor de formación. No es lo mismo un suelo bajo condición de Nagua a un suelo en Asua. Pero también el relieve. No es lo mismo un suelo en la cordillera central, ya en la loma de nosotros, en el Higuito, por allá en Izao, que un suelo en un valle.
O sea, la pendiente es fundamental para la formación del suelo, pero también el tiempo litológico del suelo, o sea, el periodo en el cual se formó. Y un elemento fundamental también, que es el quinto elemento, es el material parental. ¿Qué es el material parental? Es la roca madre donde el suelo se origina. Y ahí hay una diversidad de variabilidad, porque tú sabes que si tú ves el mapa litológico de la provincia, de la isla de Santo Domingo, tú ves diferentes tipos de formaciones. E inclusive, si la roca es ígnea, o si la roca es volcánica, o si la roca es metamórfica, de esa misma forma se forma el suelo. Inclusive, si el volcán si la roca es plutónica, que se enfría dentro del volcán, o si la roca es efusiva, que sale fuera del volcán, la formación del mineral es diferente y eso te cambia el suelo. Por eso tú ves, por esos 5 factores que tú ves esa noche vela de variabilidad del suelo en la isla y en el mundo. Ángel, cuando yo daba edafología, que es el estudio de los suelos, se nos decía que un suelo puede cambiar a 1 pulgada de distancia en cuanto a su forma, ¿es cierto? Puede ser. Todo depende de los procesos de formación del suelo pedogénico que se dan. Por ejemplo, si tú observas un horizonte, un perfil de suelo y ves sus horizontes, tú ves el horizonte A y prácticamente 10 centímetros tiene un horizonte B completamente diferente, con una textura y una estructura diferente, una pedolización diferente, y sin embargo ves un horizonte arcilloso B completamente diferente al A, en el mismo punto. Correcto. O sea, por el ordenamiento que se le da al movimiento del suelo en su proceso de formación. Ángel, la función de un suelo. Bueno, es mucha. No, brevemente. Bien. Lo primero es que nosotros ya somos 8 millones de habitantes. Y el 95% de nosotros comemos, ¿de dónde viene? Del mar, del suelo. Quiere decir que del mar viene también lo que viene, comemos. pero si usted calcula, todo lo que está a su alrededor es del suelo que vino. Entonces, cada día más, el suelo es fundamental para la alimentación mundial del ser humano. Cada día más es la misma tierra, pero más degradada y más gente. El suelo sirve para mantener el equilibrio de los ecosistemas, sostener los ecosistemas, la biodiversidad. El suelo sirve para regularizar el flujo hídrico, flujo hídrico, aquí están estos especialistas. El que no haya desborde de río y el que el suelo se inviva y actúe como esponja a nivel de la cordillera y esa agua venga como manantiales, arroyuelos y mantenga el ciclo del agua más tiempo en la tierra, se debe a la función del suelo. Y las variaciones del mismo, ¿de dónde proviene una variación del suelo? De los mismos factores de formación y procesos. Por ejemplo, la pendiente, el relieve. Fíjate el relieve de nosotros, como es completamente variado, valles y montañas. Prácticamente el 65% del territorio de nosotros es un relieve montañoso, accidentado. Entonces, ese relieve hace que el suelo cambie, pero también el material parental, que es de diferente origen, también hace que cambie. Pero también el tipo de vegetación. Por ejemplo, no es lo mismo un suelo formado bajo pasto que un suelo formado bajo bosque o un suelo agrícola. Entonces ya cambiando cada uno de los factores de formación, en esa misma medida los suelos son variables. Por ejemplo, un suelo con presencia de un suelo arenoso, un suelo arcilloso. Un suelo arenoso predomina el cuarzo, óxido de silicio. Entonces, ya ese suelo no es fértil, en términos de que su constitución mineral no es un elemento esencial. Entonces, por eso los suelos arenosos son diferentes a los arcillosos en términos de nutrición, en términos de propiedades físico-químicas, en fin. Y entonces, bajo todos esos términos que hemos dicho hasta ahora, ¿cómo se clasifican los suelos? Bueno, a nivel mundial existen, déjeme decirle que aquí donde nosotros estamos y nos paramos en cualquier parte del país y del mundo, ese suelo ya está clasificado. Claro. Está clasificado como un mapa mundial de suelo que organizó la FAO, pero también hay otras clasificaciones. Está la clasificación rusa de Ducuché, está la clasificación francesa, en fin. Pero fundamentalmente la Soil Taxonomy, que utilizamos aquí, y hay alrededor de 12 órdenes de suelo a nivel mundial. En el mundo completo se clasifica en 12 órdenes de suelo. Nosotros en el país tenemos alrededor de 7, pero también hay un elemento de clasificación que tiene que ver con por ejemplo, nosotros ahora mismo, tú me dices a mí,
el orden Ultisol, y ya yo tengo una información de las características físico-químicas de Pero fertilidad. ¿cuáles son el orden, aquí en el país, el orden más importante, los 3 órdenes? Bueno, el orden más importante con relación a la superficie es el insectisol. ¿Por qué? Porque un suelo es un horizonte formado de reciente formación en el área montañosa. Sí, insectisol, es de mayor abundancia. Si está escuchando en la montaña, todos los suelos montañosos, la mayoría... Ángel, sí, insectisol. El teleauditorio puede entender que viene de insectos. Así, o del insectum. Insectum quiere decir incipiente. Ya. Sí, de una formación no muy desarrollado. Correcto. Por ejemplo, ultisol es un suelo muy oxisol, son suelos altamente meteorizados y muy estables en términos de procesos físico-químicos. Pero ese es el insectisol, y los entisoles son suelos de formación reciente. ¿Tiene que ver ellos, los ortisoles, con la biodiversidad del mismo? Claro que sí, porque están asociados muchas veces a contenido de materia orgánica, a textura del mismo suelo, a procesos de formación, o sea, y eso influye en las características edafoclimáticas y edafogénicas del suelo. Pero como su nombre lo dice, biodiversidad, ¿cuál es la biodiversidad que existe en los suelos? Bueno, pueden existir, sobre todo cuando hay niveles altos de materia orgánica, que inclusive es una característica de muchos suelos, los contenidos de materia orgánica. La biodiversidad puede verse a microorganismos como macro, microfauna, microflora, hongos, bacterias, actinomicetos, en fin, una riqueza del suelo cuando hay biodiversidad. Y se habla que en un suelo prácticamente puede existir hasta un cuarto de la biodiversidad del planeta en el suelo. Eso tiene que ver con lo que se llama nutrientes de suelo y cómo se originan. Influyen, pero los nutrientes del suelo, la planta para poderse alimentarse, nutrirse, necesita del suelo alrededor de 17 nutrientes esenciales, pero no todos vienen del suelo. Muchos vienen... Dime los 5 primeros. Bueno. Porque 17, imagino. Bueno, el 44% de una planta es oxígeno y el 44% es carbono y el 7% es hidrógeno. Quiere decir que con esos tres elementos ya el 92% de la planta está sustituido. ¿Dónde entramos los agrónomos, tú y yo? En el otro 6%, que son 13 nutrientes. Nitrógeno, que está en el aire, pero hay que llevarlo al suelo. NPK y los micronutrientes, esos 13. Ahora, ¿qué pasa con nitrógeno? El 78% del aire es nitrógeno, sin embargo, la planta no tiene la capacidad de utilizar el nitrógeno del aire. Por eso en el 1910 unos alemanes llamados Albert y Box hicieron reaccionar el hidrógeno a alta temperatura con el nitrógeno y rompieron el triple enlace del nitrógeno y formaron el amoníaco. Amoníaco más CO2 es urea y amoníaco más ácido sulfúrico es sulfato de amonio. Qué bien. Mira, entonces, ¿cuáles son los indicadores? Tú vas al campo, alguien que no tenga ese conocimiento como tú tienes, que los indicadores de un suelo fértil, ¿cómo uno se daría cuenta? Bien, en sentido general, porque fértil es relativo también, claro. Porque en arroz, por ejemplo, las propiedades físicas no son buenas porque se necesita retención de humedad, pero en sentido general hay unos indicadores para determinar la fertilidad de un suelo. Por ejemplo, los niveles nutricionales, hay rangos determinados en los que los nutrientes están óptimos, los contenidos de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, el porcentaje de saturación de base, los niveles de salinidad dentro de un rango óptimo, los niveles de pH dentro de un rango óptimo para mejorar la disponibilidad de los nutrientes. Pero eso es todo un laboratorio, pero a simple vista, un Nobel de conocimiento, ¿qué indicativo hay a priori que diga, este es un suelo fértil? Bueno, si ves vegetación, si puedes ver una vegetación y la ves bien nutrida, también hay un elemento, el agua, porque puedes tener un suelo con todos los nutrientes, pero las plantas es sopa que beben. Si no hay agua, no hay absorción, aunque haya nutrientes. Ya. Por eso tú puedes observar una clorosis en algunas vegetaciones y hay nutrientes en el suelo, pero no hay agua. Pero en sentido general, la tonalidad negruzca se asocia, por ejemplo, los suelos de Moca, que son de los molisoles, los mejores suelos del mundo, que tienen prácticamente más de 50% de saturación de base. ¿Qué significa saturación de base? Que
capacidad de intercambio catiónico, que el suelo tiene una capacidad de retener los iones y los cationes, que son los alimentos fundamentales para la planta. Ángel, tocaste un punto que hace mucho siempre he venido dándole vuelta. Hablaste de los suelos de Moca que son negros. En ese tenor de suelos negros que se cree que son fértiles por la negrura, se vende en las calles suelo negro, suelo negro. Sin embargo, en la época estudiante se decía que los suelos de Rancho Arriba de Ocoa eran suelos muy buenos y ricos, y no son negros. ¿Cuál es la facultad de que sea negro y que se le dé ese atributo de que tiene fertilidad? Porque hay suelos negros que lo que son es arcilla. Bueno, si lo y el color melánico, de melanina, melánico, Sí. es de los contenidos del humus, sí es, pero hay unos otros elementos que tienen, por ejemplo, manganeso y alguna otra presencia de minerales, que el suelo se ve así, sin embargo no es fértil. O sea, hay que ver qué contenido nutricional y cuáles son los componentes de ese suelo para uno decir pero a pesar de que se vea, la soil taxonomy es muy práctica porque se basa en datos. Si tú le mides la capacidad de intercambio catiónico de un suelo y el porciento de saturación de bases, el nivel de textura, el grado de estructuración del suelo, todos esos elementos te dicen a ti el nivel de fertilidad del suelo. Ya eso es laboratorio, ¿eh? Sí, pero físicamente tú puedes inferir sobre las características de la fertilidad del suelo. Ahí es que está. Además, por ejemplo, si tú conoces la geomorfología de tu zona, por ejemplo, tú estás en Constanza y si estás en el valle, sabes que hay un suelo fértil. Claro, las características. Pero no es negro. No necesariamente es negro, porque en la medida que la materia orgánica está en forma reducida en el suelo, inclusive la metodología de Walker y Black se basa en oxidación húmeda con dicromato de potasio. ¿Quién es Walker y Black? ¿Un conjunto musical? No, pero Walker y Black. Es una metodología para determinar materia orgánica en el suelo. Okay. Entonces, cuando tú preparas y cortas el terreno, esa materia orgánica que está reducida se oxida. Sí. Por eso los suelos agrícolas tienen menos contenido de materia orgánica que los suelos forestales y otros tipos de suelos. Por la oxidación cuando se pone, ¿verdad? Se pone al oxígeno del aire. Qué bueno. Mira, ¿cómo está organizado el recurso suelo mundial y local? ¿Cómo está organizado? Bueno, aquí, por ejemplo, ya te decía que mundialmente existen los mapas mundiales y está la clasificación de los 12 órdenes de suelos mundiales. Pero también aquí en el país, por ejemplo, en el 1967 la FAO hizo un estudio, la OEA, perdón, hizo un estudio y se determinó todas las asociaciones de grupos dominantes de suelo en el país. Nosotros tenemos ese mapa de aquí. También tenemos desde ese estudio la capacidad productiva de los suelos y tenemos 8 clases de capacidad de uso del suelo en el país. Desde la clase 1, que es la mejor, hasta la 8, en fin. También tenemos las URPs, que son... ¿Pero cuál es la clase? Por ejemplo, clase 1, clase 2 y clase 3. ¿A qué se le llama clase? Bueno, a suelo por ejemplo, la clase 1 es un tipo de suelo que tiene muy pocas limitaciones para producir. Y están ubicados en el país en algunas áreas. Ese suelo bueno. Sí, pero nada más hay un 1% de ese suelo. Lo bueno es poco en todas partes. Entonces, no sé si te contesté ahí. Claro, También tenemos lo que es las unidades de recursos para la planificación, que son URP, donde se combinaron las asociaciones de grupos dominantes de suelo, las zonas ecológicas de URP, eso es Rusia. Unidades de recursos para la planificación. Acuérdate que estamos en tu público, sí, ¿entiendes? Sí, yo no está bien. Yo también por del monte. Sí. ¿No entiendes? Mira, indiscutiblemente que tú tienes bagaje profesional y eres profesor y estás hablando como si estuviese frente a personas con alto conocimiento. En síntesis, los suelos de República Dominicana, ¿cómo tú los clasificas? ¿Cómo son? Dime. Bueno, nosotros tenemos grandes áreas muy buenas, pero tenemos una gran cantidad de suelos que son suelos lateríticos, suelos en áreas dependientes. Nosotros tenemos que cuidar nuestros suelos porque realmente un alto porcentaje de nuestros suelos están en condiciones de erosión y de deterioro y que tenemos que cuidar y conservar y manejar. Tenemos valles bien ricos, pero también tenemos que cuidarlo en términos de la salinidad, de que no se salinicen los suelos, en fin. Tenemos que manejar y conservar nuestros recursos naturales. Mira, ante todo lo que hemos hablado, toda una charla de suelo, ya la costumbre, te preparé un decálogo y me lo ha contestado satisfactoriamente,
Por último, quiero que me digas, Ángel, porque tú vas a tener que volver. A mí se me quedaron 20 preguntas que haríamos 2 programas con ellos. Pero quiero que me diga cómo conocer el suelo para manejarlo. Bueno, ¿cómo conocer el suelo para manejarlo? Sí. Debemos de analizarlo. ¿Cómo analizamos el suelo? Por ejemplo, si nosotros analizamos, por ejemplo, la textura del suelo, ya entendemos cómo el suelo puede erosionarse. No es lo mismo un suelo arcilloso que un suelo franco, que un suelo arenoso. Si analizamos la salinidad del suelo, ya podemos ver que el suelo es salino o no salino y podemos mejorar la salinidad del suelo lavando el suelo. Si medimos la sodicidad del suelo, podemos darnos cuenta que el suelo es sódico o que el suelo es salinosódico. Ya sabemos qué procedimiento para manejarlo. Si el suelo está en pendiente, pues nosotros conocemos todas las prácticas de la vida y para ver del manejo y conservación del suelo. Y tú sabes la experiencia que hay en Ocoa con la Junta para el Desarrollo y todo lo que se ha hecho en curvas de nivel, barreras vivas, todas esas tecnologías Para recuperarlo y conservarlo. Para recuperar y conservar el suelo. Ángel Pimentel, ocoeño, científico de los suelos, gracias por haber estado acá. Recuerda, tenemos todavía más de 20 preguntas para que el público se entere y nosotros conocer más sobre los suelos. Te agradezco que hayas venido. Así que ustedes manténganse ahí, que falta mucho más en Universo Agropecuario. Muchas gracias por invitarme. Universo Agropecuario. Señores, vos habéis oído hablar del DERECAFTA. DERECAFTA ha estado muy de moda. DERECAFTA no es más que el libre tratado del comercio entre República Dominicana y Centroamérica. En el 2021 se inició el CAFTA. Luego en el 2022 o el 2024, ¿cómo fue? El 2021 fue... En el 2006. Pero ¿cuándo entra la República Dominicana para que se llame DERECAFTA? El 2007. El 2007. En la literatura que leí no lo decía así, pero es una autoridad que está hablando, que es Milton Martínez, ingeniero agrónomo de la República Dominicana. Milton, un placer tenerte. Señores, Milton como experto en suelo, en tierra, en lo que es los campos, profesor universitario, va a hacer observaciones agrícolas del DERECAFTA. E inmediatamente le inicio con la pregunta. ¿Qué es el DERECAFTA y qué estamos haciendo con el mismo y en qué nos ayuda? Bueno, CAFTA son las iniciales en inglés del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana, con Estados Unidos. En inglés se llaman DR-CAFTA. Muchas veces le decimos el doctor CAFTA. En Dominicana se pegó al CAFTA. Dominicana teníamos la suerte en esto de la liberalización de la agropecuaria porque prácticamente no negoció en el 94, cuando se firmó el acta de Doha, que era el famoso acuerdo mundial para establecer la OMC en el 94. El ministro de Agricultura está aquí, de ese momento está aquí ahora en el estudio. ¿Quién? El que era ministro de Agricultura. Ya. En el 94. Ese es el plato fuerte del programa, tranquilo, cuéntame. Cuando el país se adhirió a la OMC, Miguel Sambén era... ¿Qué es la OMC, mijo? La Organización Mundial del Comercio. Ah, pero determina, porque acuérdate que yo soy de Ocoa. Cuando... BMC. Cuando... Sí, es bueno aclararlo. Claro, porque el BMC no es la marca de una goma. Sí, cuando el país se adhirió a la organización, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, el ministro, bueno, lo que es planificación hoy, se llamaba entonces secretario técnico de la presidencia, planteó que con un arancel general de 40%, la agropecuaria estaba suficientemente protegida. Espérate, dame el rewind.
se hace el tratado. En el 94. Entra la República Dominicana buscando ventajas de ese tratado. Dominicana no negoció nada porque... Pero fue buscando el negocio. No negociaron. ¿Qué es la base esa que está diciendo? Dale otra vez. En el 1994, ¿verdad? Sí. Se crea, antes había un mecanismo que se llamaba, que tenía otro nombre, que se llamaba GATT, ¿verdad? G-A-T-T. GATT. Sí, G-A-T-T en inglés, ¿no? Sí. Que es Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que permitía cosas como la de esas políticas viejas que nosotros conocemos, que el mercado nacional para productos criollos, cosas así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de ahí se pasó a la OMC. No, ¿qué se hizo con la OMC? Que todas esas políticas no arancelarias se convirtieron en aranceles. Esa es la esencia. Entonces, Dominicana asumió sin estudios, el ministro, el secretario técnico. El ministro de Agricultura o secretario No, de Agricultura el técnico, en ese entonces. el técnico. No era creo que era Tito Hernández, ¿verdad? Tito Hernández era secretario de Agricultura. Ya. Pero Tito Hernández estaba en campaña para senador, creo, por San Cristóbal. Y ganó. Y ganó. Sí, ganó. Sí, ganó experiencia, yo creo. Pero bueno, pero No, ese- ganó, fue el senador. tema es que la agricultura dominicana no se defendió en la negociación de la OMC. Y el ministro técnico que representó al país, ¿Quién eres el que es economista, Miguel Sanben, Sanben. Miguel Sanben, que es economista, estimó que con el 40% de arancel universal era suficiente para proteger la agropecuaria dominicana. Cuando vino ese terremoto, que fue un terremoto que se inundó el país de bienes importados, entonces hubo que negociar y acudir a una figura que se llama rectificación técnica. ¿Buscando qué? Buscando proteger a los rubros sensibles del agropecuario. Cada país tiene derecho a identificar una lista de rubros sensibles. Dominicana presentó 8 productos y se lo aprobaron. ¿Usted sabe cuánto tiene Estados Unidos sensible? ¿Cuántos? 56. ¿Y nosotros cuántos? 8. Pero que Estados Unidos los negoció en el 94. Cuando tenía que ser. Cuando se estaba negociando. Nosotros fuimos a negociarlo en desventaja, a pedir favor. Colombia tiene como 28, por ejemplo. Y yo te veo la escala de la agricultura colombiana comparada con la nuestra. Pero bueno, lo que quiero es que hablemos un poquito sobre la situación actual de los bienes sensibles. Bueno, de esos- fácil. de esos ¿En qué 8. momento nos encontramos del DERECAFTA en el país? Esa es la pregunta clave. ¿En qué momento nos encontramos? Mire, ya le dije que comenzó en el 2007. Primero dije 2006, o sea, el país lo aprobó, pasa que el Congreso lo aprobó en el 2007. Entró en vigencia, pero cuando entró en vigencia se hizo como retroactivo el 2006. Entonces, cada uno de los rubros sensibles tenía un cronograma, programa de desgravación. Uno a 10 años, otros a 15 años, otros a 16, otros a 20. Por ejemplo, el arroz, yo quiero hablar de arroz, ajo y cebolla. Adelante, porque Nos encontramos en esos 3 el arroz tiene una crisis tremenda con respecto a eso. porque el arroz es el último que se va a desgravar. Entonces, todos los demás, ¿sabe cuáles son los 8 rubros? Los 8 rubros. Arroz, ¿verdad? Ajo, cebolla, frijoles, pollo, leche en polvo, La carne no está. la carne de pollo, no está ni el cerdo,
y el maíz. Ya, a lo mejor se me quedó alguno, por no estoy leyendo. La OMC aceptó, por los datos que se le presentaron, que esos 8 rubros son sensibles. ¿Qué quiere decir sensible? Que si entran masivamente al país pueden crear conflictos sociales y políticos, pueden crear quiebras masivas, desempleos. Eso quiere decir que si entran esos rubros de fuera, vienen más baratos y en más cantidad. Y pueden generar desempleo, porque, Claro. y generar crisis de gobernabilidad. Entonces, se aprueba no solamente la desgravación, es como se llama técnicamente, la eliminación de los aranceles, se llama desgravación, paulatina, con un mecanismo que se llama arancel cuota, y entonces un proceso paralelo que se llama, o que se llamó, transformación competitiva alimentaria. Si quieres lo puedo escribir, porque hemos tenido como 5 ministros de Agricultura en ese lapso. Y la transformación competitiva alimentaria ni a palabra ha llegado, ni siquiera a palabrería ha llegado. Y sin transformación competitiva alimentaria, no importa cuántos años le den de plazo, no importa cuánto dure la degradación, te lo puede tener a 10, a 20, a 30 años. Y si no hace la transformación competitiva, cuando desgraves, vas a tener el mismo nivel de exposición. Profesor Milton, ¿pero en qué lugar estamos ante esa explicación? ¿En qué momentum estamos ante eso? Ya se acabó el plazo para las habichuelas. Correcto. Se acabó el plazo para el arroz, para el ajo. Se acabó el plazo para la cebolla. Al único que le queda vida es al arroz. ¿Y entonces? Vida entre comillas. Vida entre comillas porque la degradación del arroz tenía 10 años libres de degradación. Luego venían hasta el 2021 una degradación suave y después del 21 al 2025 la candela. O sea, estamos en el medio del fuego ahora. Ya le quedan lo que tenemos de 2023 y 2024. El 1 de enero del 2025 amanece desgravado el arroz. ¿Y entonces qué habría que hacer, papá? ¿Qué habría que hacer? Porque yo he oído por ahí que se está gritando mucho con respecto a que acabáis de que Estados Unidos, que hablen con qué sé yo quién, pero también he oído que no hay remedio para ello. Como los agricultores no tienen vocero, la agricultura dominicana no tiene un ente que lo que defienda. lo represente. Hay varios entes, cada uno con su discurso. Al no haber una entidad representativa del sector, han ido machacando uno a uno, machacando la cabeza uno por uno. Cuando fueron los cebolleros, se quedaron solos los cebolleros. Ya no tienen dónde vender la cebolla. Cuando le tocó al ajo, se quedaron solos los de ajo. Cuando le tocó las habichuelas de San Juan, se hizo creer que se apoyó a la habichuela de San Juan, pero la transformación competitiva no llegó. Ya se cerró el plazo para las habichuelas, ya se cerró el plazo para el ajo, ya se cerró el plazo para la cebolla. En esos casos, digamos que pasó desapercibido para la sociedad, pero en el caso del arroz no va a pasar desapercibido. Las perspectivas que tenemos ahora son ominosas, con tantos miles y miles de productores en el centro del país, en la ciudad, en las provincias más desarrolladas del país. La Vega y San Francisco. En empresas cuantiosas, cooperativas que manejan. Y con maquinarias modernas. El arroz se ha modernizado mucho en el país. Sí, claro, se ha modernizado. Muchas cooperativas. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Pero la transformación competitiva no es No, cualquier no. cosa, no es que El ya la cielo a la finca hay que tierra. nivelarla, no es a la finca hay que nivelarla, No. no es eso. Aquí el impuesto al combustible hay que pagarlo para producir. Sí. El costo de producción es muy diferente en todo.
Pero hay sectores exonerados de los impuestos al combustible. El impuesto al combustible lo pagan los tontos. Hay sectores, grandes sectores, exonerados del código. Pero Milton, ¿qué le queda al arroz, aunque esté exonerado, aunque esté a lo que esté, con el DERECAFTA en contra del mismo? Teníamos del 94 para comenzar la transformación competitiva. Está bien, esa es la historia. No se transformó. El 2025, reacti, ¿qué pasaría? Sin tú ser pitonizo, como dicen por ahí. Hay que iniciar la transformación competitiva. Rubro por rubro, no en el arroz, ¿no? Bueno, ¿y tú crees que el arroz dominicano va a competir cada rubro imposible, con el arroz de China y los Estados Unidos? El arroz dominicano no compite ni con el colombiano. Entonces, el colombiano no compite con el ecuatoriano. Y ninguno de los tres compite con el de Vietnam. China no, porque China no vende arroz. Entonces, es complicado. Cada rubro es un mundo. Entonces, finalmente, Milton. ¿Me acabó el tiempo ya? No, se te está acabando, sí. Programa General de la Economía Agrícola. Acuérdate que tú eres profesor y yo te dejo 3 horas hablando ahí. Hay que tomarse en serio la agropecuaria, es lo primero. Hay que tomársela en serio, hay que entender que la agropecuaria tiene una vertiente de seguridad nacional que nunca se ha asumido. Por ejemplo, tú no puedes permitir que se despueblen las zonas rurales de la frontera. Y si en la economía fronteriza no hay vida, ¿qué hace la gente de la frontera? O irse para donde haya. Y entonces, ¿quién viene a ocupar la frontera? Claro. Por ósmosis. Entonces, eso es un tema que hay que trabajarlo en materia agropecuaria, en todos los sentidos. Tú necesitas transformación competitiva para la alimentación, transformación competitiva para la protección de los acuíferos. Tú necesitas una industria forestal rentable que te haga viable la cobertura forestal de las zonas más altas. Entonces, la manera más razonable de tener el área de captación de agua de la cordillera central es que en la zona de amortiguamiento haya vida para las poblaciones. Entonces, tú necesitas que el café sea viable, que la caficultura sea viable. ¿Y cómo tú haces transformación competitiva en el café? No es la transformación competitiva del arroz, hay que hacerla en café. Vino la roya y vino el taladrador de la fruta del café. La broca. La broca del café, y diezmó la economía cafetalera. ¿Y por qué no la diezmó en Costa Rica? Ni en Colombia. Prevención. Hicieron lo que tenían que hacer. Ellos negociaron el CAFTA. Pero Milton, ellos negociaron el CAFTA, nosotros no lo negociamos, nosotros nos adherimos. Fuera del CAFTA, Milton, tú que eres conocedor del cultivo de montaña y de valles, porque me consta, finalmente, ¿qué nos queda a la República Dominicana? ¿Tendríamos salvación con respecto al del CAFTA? ¿Habría que hacer qué? ¿Te dirá? Tenemos que salvarnos porque no nos vamos a suicidar. El país necesita una estrategia nacional agropecuaria. Así como se hizo un plan decenal de educación, igualito, que sea un plan decenal agrícola. Bueno, esperamos que el Ministerio de Agricultura, el gobierno, asista a los enumeramientos que usted ha hecho aquí en este programa. Milton Martínez, profesor técnico agrícola de nuestro país, observaciones agrícolas del DERECAFTA. Milton, gracias. Se quedó todo en el tintero, así que esperamos seguir después, porque esta discusión está comenzando. Usted está invitado, usted como profesor, acuérdese que está horas en aulas dando clases y en el campo también. Este es el universo agropecuario. Bueno, señores, regresamos al poder de la tarde, el universo agropecuario. Señores, debo decirles que la semana pasada ocurrió un evento de mucha importancia y trascendencia en el país con respecto a los profesionales de la pecuaria. Me refiero a los médicos veterinarios. Ellos hicieron elecciones y se celebró
tanto acá en la capital como en el interior del país. El COLVE, Colegio de Veterinarios Dominicanos. ¿Qué trascendencia tiene este evento? Bueno, ahí habían pugnas políticas de partidos, saben que ahora estamos cerca de las elecciones, y fueron muy reñidas. Nosotros como programa asistimos acá al área de la capital, que sí son el local del Corvette, ahí en la Feria Ganadera, verán algunas imágenes sobre ello que nosotros captamos, pero sobre todo, anteriormente tuvimos acá a una delegación que representaba la plancha número 1, que era encabezada por el doctor Huáscar Ariza y el doctor Luis Martínez. Ellos vienen a continuación donde nosotros. Buenas tardes una vez más. Buenas tardes, muy buenas tardes. Mi querido amigo. ¿A qué se debe esa visita tan rápida, digamos? Fíjese, primero vamos a darle gracias a Dios por el triunfo que obtuvimos en las elecciones. Ah, tuvieron triunfo. Claro, ganamos las elecciones con un margen muy reducido, pero la ganamos. Ya. Y tenemos que venir a dar las gracias a quienes nos abren las puertas. Gracias, gracias. Ojalá sea así siempre. Mira, yo estuve presente acá en la capital. A usted le dieron una pela aquí en la capital. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en ese aspecto tú sabes que en este tipo de eventos siempre priman los valores democráticos. Y nosotros utilizamos el mecanismo a través de la conciencia de los médicos veterinarios. Y lamentablemente hubieron algunos médicos veterinarios que no estaban al día con el COLVE. Ellos tuvieron la manera de ponerlo al día. Nosotros trabajamos con nuestras ideas, con nuestra propuesta, y todo aquel que nos apoyó lo hizo por su voluntad y por su deseo de cambio en el COLVE. Esa era la verdadera razón. Pero nos sentimos bastante contentos porque el triunfo que obtuvimos fue un triunfo real, un triunfo de conciencia, donde los médicos veterinarios se expresaron verdaderamente. Respetamos a los demás y le vamos a abrir la puerta a todos, porque el colegio va a ser de todos ahora. Huáscar Ariza, ¿qué tú tienes planificado con el colegio? Porque, según ustedes, cuando indicaban por qué había que votar por vosotros, había unos planteamientos que ahora que ganaron, ¿lo llevarán a cabo? Sí, pero antes de eso, déjeme continuar lo que estaba diciendo el doctor Martínez. Nosotros nos concentramos regularmente en el interior. En el interior usted tiene que decir que le dimos una pela, porque en Santiago le dimos una pela, en Moca le dimos una pela, en Mao le dimos una pela. O sea que nosotros concentramos prácticamente nuestros cañones hacia el interior. Y los planes que nosotros tenemos en un principio es organizar la casa. Nosotros vamos a llegar el día 1 de noviembre, la juramentación es el 29 de octubre, vamos a llegar a organizar la casa y después que tengamos la casa ya bien organizadita, entonces continuaremos con nuestros planes, unificar los veterinarios y capacitarlos, además de buscar los incentivos a todos los médicos veterinarios. Esos son nuestros planes hasta ahora. Bueno, pues son los planes que ustedes tenían. Yo espero que ustedes le den seguimiento y que puedan hacerlo, porque, mira, el veterinario es difícil. Dicen dentro de los socios de ustedes que es mucho más difícil que los agrónomos. Sí, mucho porque más me difícil. parece que son como muy de ellos. Son egoístas. Eso es lo que dicen. ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué ustedes opinan de ellos? Bueno, no podríamos decir egoístas. ¿Y qué Lo que son? pasa es que el veterinario, en cierto grado hay veterinarios que son emprendedores, tienen libertad de ejercicio, entonces a veces principalmente no se debe mucho a las ofertas que se le hagan. Entonces el médico veterinario, que precisamente fue el que le dio mayor apoyo a ellos en lo del sector privado, principalmente de la capital, del área de menores. Entonces, esa es la realidad. El veterinario es más independiente que el agrónomo. Claro. Pero no es que es egoísta. No Ahí tienen ustedes imágenes de lo que pasó esa mañana. ¿Qué día fue? Precisamente. El 29. 29, Miércoles, no fue miércoles. viernes. No, El viernes 29, ahí tienen parte de las personas que estuvieron ahí en el recinto de lo que es
El Colegio Dominicano de Médicos sí, Veterinarios. el Corvet. El Corvet. El Corvet. Bueno, yo por mi parte agradecido que ustedes hayan venido a anunciar precisamente ese triunfo, pero sobre todo que lleven a cabo, porque yo veo que la mayoría de los, pues son políticos todos ustedes, Sí. ¿cierto? Son políticos. Cuando llega los políticos se transforman, parejerismo, una vaina, que yo no sé, es como algo que les pica. Yo espero que ustedes, por el bien de la agropecuaria, Sí, pero usted sabe que el Corvet, los veterinarios, cuando usted le habla de política en una elección, no votan, no van a votar o votan por el contrario. O sea que el médico veterinario, hasta cierto modo, es apolítico, aunque todos tenemos una afiliación, todos tenemos una simpatía. ahí está el director de ganadería que estuvo ahí dándole el apoyo a ustedes, míralo ahí en la imagen. Sí, mi hermano Tito estuvo por ahí, No. y el doctor Molina Correcto. estuvo también por allá ejerciendo su voto. Pero de la misma manera, el 29 a las 9 de la mañana, lo estamos invitando a usted que nos acompañe a la juramentación, que será en la, ¿Dónde? en la Feria Pues, Ganadera. repito, en la Feria Ganadera, En la a feria- las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, el 29 de octubre. Usted está invitado porque amor con amor se paga. Gracias. Huáscar Ariza y Luis Martínez, se les agradece que hayan venido a anunciar su triunfo. Bueno, echar para adelante ahora, Y a- por el bienestar y a- de todos los Y a invitarlo veterinarios también. del país. Y Señores, y agradecerle a todos los médicos veterinarios que han confiado en nosotros y le decimos que vamos a hacer un trabajo de unificación y un trabajo de transformación, independización del gremio. como médico tiene que ser. Señores, seguimos con el universo agropecuario, pero no se vayan de ahí. Ahora viene una figura nacional en lo que es los gremios agropecuarios. Tito Hernández estará con nosotros. Bien, contamos con la presencia de un experto en lo que es gremialismo agropecuario. Es indudable. Toda una trayectoria de muchos años en ello y en la política también. O sea que es una persona que ha adquirido conocimiento de lo mismo y que en la actualidad puede ser que hayan personas que lo duden. Pero él tiene mucha incidencia en lo que es el gremialismo en la actualidad. Me refiero al san cristobalense, Tito Hernández. Muy buenas, Tito, una vez más por acá. Bueno, hermano, un placer y un honor estar aquí contigo y con todos los amigos que todos los lunes y cada día siguen tu programa. En este tan prestigioso y visto y oído programa. Tito, rápidamente, sin perder esencia contigo, las elecciones del Corvet, es posible que no lo crean, pero usted tuvo que ver mucho con ellos. Cuénteme de eso. Yo pienso que los resultados que se dieron en el Colegio de Médicos Veterinarios el pasado viernes forman parte del proceso de cambio que se viene dando en el sector agropecuario, de cambio positivo, sobre todo a nivel gremial, y del cual este programa ha sido un baluarte, porque ha servido de tribuna democrática, sinceramente te lo digo, para que toda la corriente que hacen vida en el sector agropecuario se expresen y se han expresado. Y este programa ha sido testigo imparcial de ese proceso de cambio que comenzó con los profesionales agropecuarios en la AMPA y que al cual se han sumado los médicos veterinarios, que como tú, que eres un conocedor del sector, y como ellos lo han dicho aquí, los que me precedieron, tanto el presidente como el vicepresidente electo del Colegio de Médicos Veterinarios, los veterinarios y los profesionales agropecuarios, a pesar de que conviven en el mismo sector, son dos clases claramente diferenciadas. El veterinario tiene una capacidad de ejercicio de su profesión de manera libre, que como el caso de los médicos, como el caso de los abogados, como el caso de los ingenieros civiles, que no son tan dependientes de un empleo en el Estado. El propio presidente electo, Ariza, no es un empleado público.
es un profesional que tiene su negocio privado. Y eso no habla mal, eso habla bien de ese ejercicio profesional. Pero en el caso de los agrónomos, el ejercicio es más dependiente del Estado. Más del 90% de los agrónomos que trabajan dependen de un empleo público. Los veterinarios quizás estamos hablando de un 40, un 50%. Pero háblame de las elecciones, porque sé que vos tuvo mucha presencia tras bastidores en ello. No, nosotros formamos parte de la dirección, de la coordinación, de la mesa del diálogo agropecuario. Y en esa mesa se discuten los temas concernientes al ejercicio profesional, tanto de los médicos como de los veterinarios, pero también de los procesos electorales. Diálogo es la conversación entre dos personas. El diálogo es la conversación. ¿Entre quiénes fue ese diálogo? Diálogo es la conversación entre las diferentes fuerzas que hacen política, que hacen vida. En este caso, quienes están permaneciendo en el diálogo son las fuerzas que representa el Partido Revolucionario Moderno, tanto en la AMPA como en el Colegio Médico Veterinario, y la que representa el Partido de la Liberación Dominicana, que han mantenido, a pesar de las diferencias abismales que tienen, a pesar de las contradicciones naturales que puedan tener, han mantenido una visión común de lo que es el respeto a la democracia interna de cada gremio y a los intereses que hay que defender de los profesionales agropecuarios. Yo creo que ambas corrientes piensan en el interés común de los profesionales agropecuarios, tanto agrícola como veterinario, y no están pensando ni en negocios particulares de dirigentes, ni en intereses particulares de nadie. Y yo debo hacer un reconocimiento aquí a la corriente unidad gremial que representa el Partido de la Liberación Dominicana y a la corriente de consenso gremial agropecuario que representa el Partido Revolucionario Moderno que está en el gobierno. Mira, es indudable, y lo has dicho, tú estás en el gobierno ahora mismo. Yo estoy coordinando la mesa del diálogo del sector agropecuario, que no es una mesa dependiente del gobierno, que surgió como una inquietud de los gremios agropecuarios. Sí, Tito, fíjate, indiscutiblemente, yo no puedo traerte un programa para preguntarte por ti, porque ellos cuánto, tu querida esposa que siempre está presente acá y que este lindo arreglo se lo llevará. Debo hacerte la pregunta correspondiente de qué está pasando en la agropecuaria. ¿Tuviste en el diálogo con los agrónomos para que salieran a pies o se montaran sobre ciertos conflictos que hubo? Y se dice por los corrillos que la nueva AMPA que está es una AMPA que se montó a la fuerza, que no cumplió con cierto acápite que tenía que cumplir. ¿Qué tú tienes que decirnos? No. Que tú fuiste parte de lo que era tratar de combinar las mismas para que salieran con buena ley. Es una mentira que los hechos han demostrado todo lo contrario. La voluntad mayoritaria, tanto en la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios como en el Colegio Médico Veterinario, es la que se ha impuesto, la que se impone en todas partes. La mayoría se impone a la minoría. La pregunta clave en esto, y yo quiero compartir contigo esa reflexión, es si habrá valido la pena haber provocado el cambio, haber logrado el cambio. Y déjame decirte algo, yo estoy total y absolutamente convencido, y lo he dicho privadamente y lo quiero hacer aquí públicamente, de que tanto el presidente de la AMPA, el buen amigo Tejeda, ¿verdad? Tejada, como el Huáscar Ariza del Colegio de Veterinarios, son los dos presidentes que ambos gremios necesitaban, porque son gente profesionales comedidos, prudentes, son individuos que no son sectarios, que no son activistas políticos,
son gente que están pensando en los gremios. Y déjame decirte algo. Para el 4 de octubre, que es el Día del Agrónomo, que es pasado mañana, al presidente de la República, Luis Abinader, se le ha presentado una propuesta, la más alta en toda la historia, en los 53 años de historia de la AMPA, para pensionar 1.629 profesionales agropecuarios. 1.700, vamos a redondear. Bueno, pero te estoy dando el número exacto. La vez que más, y quiero decir aquí, porque la verdad hay que decirla, el presidente Abinader se ha convertido en el único presidente y en el presidente que más profesionales ha pensionado, a pesar de tener 3 años, y a pesar de no ser una persona vinculada al sector. Primero emitió un decreto de 400 pensiones, después de 600, y ahora está pendiente de firma, solamente de la firma, porque la aprobación está de 1.629. Mira, eso sería un logro extraordinario, Tito, porque hasta ahora la mayor cantidad de pensiones que se han hecho son de 300. Hacerlo de 1.600, de 629. 629, oye, sería algo sumamente extraordinario y nunca visto. Y ojalá. no solo eso, déjame decirte 2 elementos que tienen esas pensiones. Primero, están todos los profesionales agropecuarios que calificaron, sin importar ni simpatía política, ni militancia. Ahí a nadie se le ha preguntado, usted del PLD, usted de Fuerza del Pueblo, como se hacía antes, usted del PRM. De hecho, la mayoría son del PRM ahora. ¿Sabe por qué? Porque nunca fueron tomados en cuenta antes. Se dice por ahí. Óyeme, y tiene estas pensiones otro elemento que quiero señalar, que se está haciendo justicia con los profesionales agropecuarios. En la pensión anterior se propusieron a profesionales altamente meritorísimos, como siempre pongo el ejemplo de Inés Brioso, que tú le entrevistaste aquí. Claro. Y Inés Brioso es del grupo Quesada, de la primera ingeniera agrónoma que se graduó en este país. Participaste en ¿Tú ese sabes programa que se hizo aquí. cuánto es la pensión de ella? 27.000 pesos. Sí. Y esa pensión se está proponiendo elevarse. ¿Y por qué antes no se elevó la pensión de gente tan meritoria como él? Y en esta propuesta se está haciendo. Pero además, déjame decirte algo. En el caso de los desvinculados, que se habló mucho en el proceso pasado y en las elecciones de la AMPA, ¿qué se acordó con los desvinculados? Primero, nunca fue el número, no fue verdad nunca el número que se dijo desde un sector de la AMPA. No, eso no fue verdad. Cuando fuimos a comprobar con nombre, apellido y cédula y lugar, era menos de la mitad de los cancelados. Pero dame algo, con ellos se acordó. ¿Quiénes son ellos? Con los que representan las diferentes corrientes se acordó. ¿Sabe qué? Que los desvinculados, como algunos le llaman cancelados, que calificaban para ser pensionados, preferían ser pensionados a ser repuestos. Y en esa lista, Quesada, de pensionados, de 1.629 pensionados, hay más de 300 agrónomos que fueron desvinculados. Los que quedan desvinculados se van a comenzar a reponer a partir de este mismo mes. Entonces, eso por otro lado que te digo, tanto el ministro de Agricultura como el del Banco Agrícola nos anunciaron que están disponiendo de terrenos, tanto aquí en la capital como en Santiago, en Licey al Medio y en diferentes provincias del país, para iniciar programas de vivienda para los profesionales agropecuarios. O sea, el cambio ha valido la pena en la dirección de los gremios, porque va a redundar en mejores condiciones de vida y de trabajo, no en que una fuerza política controle porque quiera o porque le dé la gana a un gremio, es porque esté comprometida con la mejoría en las condiciones de vida y de trabajo, como se está logrando ahora. Habrán mejores condiciones de vida y de trabajo para los profesionales agropecuarios. Y a mí me llena mucho decirlo, porque desde afuera estoy contribuyendo con esas condiciones de vida. Y otro elemento bueno que hay que señalar es que esas pensiones, Quesada, van a permitir habilitar espacios nuevos
para que sean designados nuevos profesionales agropecuarios. Lo que se está viviendo y se está por vivir en el sector agropecuario es una nueva primavera, un nuevo espacio histórico de bienestar para los profesionales agropecuarios y para sus familiares. Tito, para que sea Jarabacoa la eterna primavera, ustedes tienen la reunificación de los diferentes grupos políticos que inciden. ¿Están reunificados? Claro, mira, hay una frase que a mí me gusta mucho de las redes sociales. Nadie saca a nadie de donde nadie quiere salir, pero tampoco nadie mete a nadie donde nadie quiere estar. El ejercicio político es un ejercicio democrático en el que la gente participa si quiere y no participa si no quiere. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Que el proceso de cambio no se detenga, que el proceso de mejoría de las condiciones de vida de la gente no se detenga. Y yo digo aquí, esa directiva nueva que se acaba de elegir en los médicos veterinarios va a provocar los cambios y la mejoría en el ejercicio profesional que demandan los médicos veterinarios en el país y que antes otros no lo lograron porque distrajeron el papel fundamental del gremio de otros intereses que no era el interés de la mayoría de los profesionales. De aquí de lo que se trata no es de controlar un gremio o de no controlarlo. De lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los profesionales que ese gremio aglutina y de mejorar, y esto es importante, el papel de los profesionales en la producción agropecuaria. Esos profesionales con condiciones de trabajo y de vida adecuadas estarán en condiciones de aportar más al país para que el sector agropecuario sea más productivo y para que los dominicanos se beneficien más. Esto no es un elemento de carácter politiquero, esto es un elemento de carácter real. Tito, hablando de productividad y de producción, como era uno de los más avesados gremialistas que existe el país, lo hemos dicho muchísimas veces, y no nos equivocamos, tiene una experiencia vasta, por no decir el que más. El plátano, la yuca, el ñame, la batata, que son rubros de alto consumo, ¿por qué siguen tan caros? Bueno, el país está en una situación económica que todo el mundo sabe, no el país, el mundo. Y el país es uno de los que mejores condiciones está. Y en el caso de esos cultivos que tú señalas, tú sabes que tienen crisis cíclica, porque hay el elemento fundamental que la gente tiene que saber es que en ningún otro sector de la economía y sector productivo de la vida nacional el clima afecta tanto como el sector agropecuario. O sea, no se trata de un sector que tú puedes producir plátano debajo de este lugar aquí techado con ambiente controlado. Se trata de un sector que se te mete una sequía en un tiempo cuando tú menos esperas, o se te mete un ciclo de lluvia, como está ocurriendo ahora, cuando tú menos esperas. Entonces, lo importante es que el país está preparado y en condiciones de enfrentar esos retos. Y tú ves cómo el sector, yo digo que el sector agropecuario es como un niño. Tú te das cuenta que un niño tiene hambre cuando llora. Mira. Tú te das cuenta que en el sector hay problemas cuando llora. ¿Qué sector de productores en el sector agropecuario se está quejando? Te voy a poner un ejemplo. Ahorita tú tenías un invitado que habla de un tema que parece que no conoce, como el del DR Capta. Te voy a decir por qué. Aquí no se comenzó a principios de año a hablar de la preocupación de los productores arroceros sobre la consecuencia del DR Capta. Y se creó una situación de incertidumbre en los medios de comunicación. Y el presidente de la República no le dio garantías a los productores arroceros de que el gobierno iba a asumir la posición que tenía que asumir en defensa de los productores. ¿Y cuál es la situación del sector arrocero frente al DR Capta? Tranquilidad absoluta y total. Confianza absoluta y total de los productores arroceros en torno a su futuro. Porque sabe que se va a hacer lo que hay que hacer, lo que demanda, lo que no se hizo en 20 años. Tito,
Pero fíjate, el Ministerio de Agricultura, basado en lo que dijiste ahorita de la productividad y la producción, por lo climático, la carencia, ¿por qué no ha implementado aquel sistema que se hacía los agrónomos antes y que le daban seguimiento, que es sembrar cultivos de ciclo corto y preparación de tierra? Eso no se está haciendo, tío. Ahora se está haciendo, ahora se está desarrollando. Nosotros Espera, no te voy a decir algo. Espera, que yo soy lento, que ahora se está haciendo. Claro, mira, la semana pasada, en el marco de una reunión de la mesa del diálogo, previo a esa reunión, nosotros tuvimos la ocasión de observar al ministro de Agricultura anunciar, incluso lo hizo a los medios de comunicación, pero fundamentalmente con los directores regionales, un programa, y esta es la época, yo quiero decirte a ti, porque yo fui ministro. Y yo recuerdo que yo fui designado el 7 de septiembre del año de 1993. Y a la primera persona que llamé cuando me designaron fue a Hipólito Mejía, en el entendido de que era el profesional agropecuario con más capacidad y que podía ayudarnos a enfrentar el reto fundamental que tenía el país para fin de año. Y te lo digo que creo en eso, porque sé el vínculo de Hipólito con el ministro de Agricultura. Y cuando yo escuché la semana pasada al ministro hablar de un programa masivo de siembra de cultivos de ciclo corto con perspectiva a las Navidades, me recordé de un programa que hice similar yo y que dio buenos resultados en el 93. Y yo sé que ese mismo programa... ¿Cuál fue ese programa? ¿Qué es lo que se demanda? Yo recuerdo que en aquella ocasión, cuando yo hablo con Hipólito, me dice, tú lo que tienes que asegurar es la ensalada de los dominicanos de la Nochebuena, de la Navidad. ¿Qué era la ensalada? Tú lo sabes. Hoy lechuga, tomate, repollo, tomate, papa, todo. Y remolacha. Y remolacha. Todo lo que es cultivo de ciclo corto. Correcto. Para este proceso de Navidades. El Ministerio de Agricultura tiene un programa vasto y amplio, conjuntamente con el Banco Agrícola. Entonces, en esa parte la gente tiene que estar tranquila y segura. Hay dos cultivos que todos los años causan molestia, causan opiniones, que son el ajo y la cebolla. El ajo no lo estoy oyendo ahora, pero la cebolla, dicen los cosecheros de la misma, que el Estado le debe 250 millones de pesos. ¿Qué tú has oído por ahí que van a hacer? No, es un tema cíclico en el sector agropecuario. Claro, lo estoy mencionando. Y tú lo sabes, o sea, ponerse de acuerdo entre ellos y no hacer politiquería, porque también, mira, en este país hay gente que son kamikaze. ¿Qué es un kamikaze? Una gente que con tal de hacer daño... se suicida. Se suicidan. O sea, mira, por ejemplo, los agrónomos, por ejemplo, había que reponerlo a un grupo grande. Esa condición se presentó en septiembre del año pasado y el gobierno había comprometido reponer 100 agrónomos cada mes hasta llegar a 300. ¿Sabes qué pasó? Que unos kamikazes en el sector dijeron que no, porque era más importante dar la impresión de que no se estaba haciendo nada que de que se había llegado a un acuerdo. Pues en diciembre, cuando más o menos entienden que sí, que se puede hacer, sale el Ministerio de Administración Pública, el MAT, y dicta una resolución que es quien dirige la política de empleo en el Estado, que afectó esas posibilidades. Entonces, esos amigos que por suerte ya no están en la dirección del gremio, actuaron como kamikaze, prefirieron hacerle daño a los profesionales agropecuarios, procurando con ellos querer hacerle daño. Hay productores de cebolla que saben que hay un compromiso del Estado para pagarle, pero prefieren 2 minutos de fama en una cámara y decir, el gobierno me debe, el gobierno no me ha pagado, cuando saben que hay un compromiso de pago, que se le ha cumplido una parte, que se le va a cumplir la otra, pero son kamikazes de la política. Tito, no te voy a decir que no me agrada oírte hablar duro, con propiedad. Te sientes más seguro ahora, porque yo te he traído a muchos programas y he visto que cada vez escalonas más y hablas con más ímpetu. Pero te quiero hacer una pregunta. La nueva AMPA,
logros para sus miembros. ¿Qué ha hecho? Bien, ahí te voy. O sea, Fausto Tejada, que es el presidente de la AMPA, está haciendo una labor encomiable al frente de la AMPA. Esa lista de 1.629 es él que la está presentando, el actual comité ejecutivo. Quiero decirte a ti, toma en cuenta que esa directiva actual ha tenido que enfrentar, que debió haber cumplido un año ahora en septiembre. Ahora digo, perdón, este 4 de octubre, pasado mañana, y apenas tiene 4 o 5 meses porque el otro tiempo se lo ha tenido que pasar enfrentando resabios de otros sectores. Pero no obstante eso, esta directiva tiene un paquete de logros que lo pretende anunciar ahora para el 4 de octubre, que ponen en evidencia un cambio real en la AMPA y un cambio real en el ejercicio de la agronomía en el país. Mira, te iba a decir ahorita, el Banco Agrícola tiene 100 millones de pesos disponibles para financiar, y esto es importante, no es solo actividad agropecuaria, esa actividad empresarial, actividad de negocio de los agrónomos. El FED ha anunciado un paquete de ayuda de financiamiento para agrónomos que quieran criar chivos y criar ovejos. Pero el IAD ya tiene identificados lugares donde se le va a entregar solares sin importar el partido político. Eso es bueno remacharlo. Ahora que habla de eso, se va a anunciar un programa de vivienda para los profesionales sin importar, y como vuelvo y reitero, en ese paquete no hay en este país 1.629 agrónomos PRMistas para ser pensionados. Ahí hay PLDistas, ahí hay PRMistas. pero como tiene que ser, Tito. Como tiene que ser. Hablaste de vivienda muy rápido. ¿Es cierto que el presidente ha ofrecido viviendas para los agrónomos? Mira, la iniciativa de la vivienda es una iniciativa del ministro de Agricultura, de Limber Cruz, y corroborada por el administrador del Banco Agrícola. Y ellos entienden, y son los que han dicho, sobre todo el ministro, dónde es que van a iniciarse los trabajos, y por lo tanto nosotros solamente esperar que se haga el anuncio formal. Bien, señores, hemos escuchado a uno de los profesionales de la agropecuaria, con una vasta experiencia en los que gremios, enunciar y hablar sobre lo que está pasando en la realidad gremial en la República Dominicana. Ustedes tomen lo que él dijo y veremos cómo ha ofrecido y ha determinado que todo eso se lleve a cabo por el bienestar de la agropecuaria y los profesionales de este país. Tito Hernández, gracias por estar con nosotros y ustedes por estar ahí. Este es El Universo Agropecuario. Correcto.